El cemento raspó la mejilla de Elena. Olía a lluvia vieja y a diésel. La bota de Trent se hundía en su espalda. Él se reía. No era una carcajada cinematográfica ni villana. Era una risa húmeda, entrecortada, la risa de un hombre que ya se había aburrido de golpear. Elena no rezó por una noche tranquila. Las noches tranquilas no existían en esa parte de Chicago. Solo rezó para que el zumbido en sus oídos dejara de sonar. Entonces un silencio pesado y aplastante cayó sobre el callejón. Un hombre salió de entre la niebla. «Suelta a mi esposa». La grasa se aferraba a las cutículas de los dedos de Elena. Los había restregado 3 veces con jabón industrial en el lavabo agrietado de la cafetería, pero el olor a aceite de freidora vieja estaba prácticamente tatuado en su piel. La parte baja de su espalda le palpitaba con un dolor sordo y rítmico que marcaba el tiempo al compás del letrero de neón parpadeante sobre la puerta trasera. 11 horas de pie. Llevando bandejas de carne asada y café tibio. Todo para terminar el día con $42 en propinas. Y encima, un gerente que le había descontado parte de su sueldo porque un cliente se quejó de que los muslos de Elena rozaron su hombro cuando ella lo atendió. Elena empujó la pesada puerta de metal y salió al callejón. La lluvia fría de noviembre le golpeó la cara de golpe. Un bofetón de agua helada que la hizo jadear. Se subió el fino cuello de su chaqueta de poliéster alrededor del cuello. No sirvió de nada. Elena era una mujer grande. Suave en los lugares donde la sociedad exigía ángulos afilados. Pesada donde el mundo quería espacio vacío. La falda de su uniforme se le clavaba sin piedad en la cintura. La tela barata estaba húmeda y pegada a su estómago. Solo quería su cama. Un colchón hundido en el centro y un radiador que tronaba como un motor agonizante. Pensé que ibas a escabullirte por el frente, cerdita. Elena se quedó congelada. La voz era pastosa, espesa de cerveza barata y maldad. Trent se desprendió de las sombras junto al contenedor de basura desbordado. Estaba temblando. Su delgada chaqueta cortavientos empapada, pero sus ojos brillaban con una energía frenética y desagradable. Olía a cigarrillos húmedos y sudor agrio. Trent, no tengo nada, dijo Elena. Su voz estaba más tensa de lo que ella hubiera querido. Mantuvo los ojos fijos en la boca del callejón. 10 metros hasta la calle. 10 metros hasta los faroles. No me mientas. Trent se puso en su camino, bloqueando el estrecho espacio entre la pared de ladrillos y el contenedor oxidado. Acabas de terminar un doble turno. Dame las propinas. Necesito $200 esta noche. Gané $40 y son para la factura de la luz, para no morir congelada. Elena intentó pasar por su lado. Fue un error que reconoció en el mismo segundo en que se movió. Trent la agarró del brazo con fuerza. Sus dedos se hundieron dolorosamente en su carne. La jaló hacia atrás con un tirón brusco y violento que la hizo trastabillar. Sus zapatos de suela de goma resbalaron en un charco de basura mojada y ella cayó de golpe al suelo. Su palma golpeó el asfalto, desgarrándole la piel en la base de los pulgares. El impacto le sacudió los dientes. El dolor le recorrió las rodillas, atravesando sus medias negras gruesas. «Imbécil», siseó Trent, plantado sobre ella. Le pateó el costado. No fue un golpe con toda la fuerza, pero fue suficiente para sacarle el aire de los pulmones. Le debo a hombres que no preguntan 2 veces. ¿Tú crees que me importa tu factura de la luz? Elena se encogió sobre sí misma, con la respiración entrecortada. La grava mojada se le clavaba en la mejilla. El charco debajo de ella olía a lechuga podrida y aceite de motor. Sintió el sabor del cobre en su lengua. ¿Auxilio? Graznó Elena. Su voz sonó patética, pequeña. La odió. Lo odió a él. Pero sobre todo se odió a sí misma por estar en el suelo otra vez. «Ayuda», gritó más fuerte esta vez, su voz quebrándose sobre el sonido del aguacero. Trent se rió. Fue un sonido húmedo y sin aliento. Se agachó, agarrando un puñado de su cabello mojado y tirándole la cabeza hacia atrás. ¿A quién le estás gritando? Mira a tu alrededor. Mírate. Eres una vaca gorda y patética.
Nadie va a venir a salvarte. ¿Quién demonios te va a querer? O vacías tus bolsillos, o te rompo la mandíbula y te lo quito de todas formas. El pecho de Elena se agitaba. El agua de lluvia se mezclaba con la sangre que le escurría del labio. Cerró los ojos. La humillación ardía más que las raspadas en sus manos. Él tenía razón. Esa era la parte más agonizante de todo. El mundo no se detenía por mujeres que se veían como ella. Suéltala. La voz no retumbó. No hizo eco. Simplemente cortó el ruido de la lluvia como un bisturí atravesando tejido. Baja, tranquila y perfectamente serena. Trent se quedó paralizado. Su agarre en el cabello de Elena se aflojó. Elena entreabrió los ojos. El farol al final del callejón iluminaba desde atrás la silueta de un hombre. No parecía policía. Los policías caminan pesado. Este hombre caminaba como si el cemento bajo sus pies le perteneciera. Al acercarse, la luz amarilla y dura reveló cada detalle. Un largo abrigo de lana oscura que repelía la lluvia. Guantes de cuero, negros y lisos. Un rostro esculpido por el cansancio y el pragmatismo frío. Su mandíbula era afilada, cubierta por una sombra de barba, y sus ojos estaban completamente muertos. Eran del color de monedas de 10 centavos oxidadas, explorando el callejón con absoluto desinterés. Dos hombres corpulentos en trajes oscuros se materializaron detrás de él, silenciosos como fantasmas. Trent soltó el cabello de Elena y retrocedió a trompicones, sus botas resbalando en el pavimento mojado. Todo el descaro desapareció, reemplazado por un terror animal y primitivo. Señor Hayes. Arthur, por favor. Yo. Tengo el dinero. Ya lo estaba consiguiendo. Arthur Hayes no miró a Trent. Miró hacia abajo, a Elena. Elena lo miró desde el suelo. Era un desastre de medias rotas, muslos enlodados y nudillos sangrientos. Esperaba ver asco. Esperaba que él mirara hacia otro lado, como los hombres siempre hacían cuando la pillaban mirándolos. Pero la mirada de Arthur no vaciló. Arthur la estudió detenidamente. Su pecho agitado. La mezcla de desafío y terror en sus ojos muy abiertos. Le debes $60.000, Trent, dijo Arthur. Su voz era un murmullo bajo sobre el sonido de la lluvia. Finalmente dirigió su atención al hombre patético temblando junto a la basura. Estás en un charco, arrancándole el dinero de bolsillo a una mesera. Es un insulto. Me ofende. Se la iba a dar a los rusos, balbuceó Trent, apuntando con un dedo tembloroso hacia Elena. Lo juro, es una cerda, pero a ellos les gustan gordas en los muelles. Pagarían bien. Ella es el pago. Arthur, llévala. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre el callejón. Elena sintió que el estómago se le retorcía en un nudo frío. Las náuseas le subieron a la garganta. Se empujó sobre los codos, con los músculos gritando, lista para intentar arrastrarse. Arthur metió la mano lentamente en su abrigo. Sacó un encendedor plateado y un cigarrillo. El chasquido del encendedor fue ensordecedor. Dio una calada lenta. La brasa brilló con intensidad en la oscuridad. Me estás ofreciendo a una mujer que acaba de pedir auxilio, dijo Arthur. ¿Crees que yo tráfico con garantías? Es nadie. Gritó Trent, retrocediendo hasta que sus hombros chocaron contra la pared de ladrillo. No es nada. Nadie la quiere. Arthur exhaló una columna de humo gris. Dio un paso al frente. Sin prisa. Se movía con una gracia deliberada y aterradora. Cuando llegó hasta Trent, no levantó la voz. Solo asintió al hombre a su izquierda. El hombre más corpulento se adelantó, agarró a Trent por la garganta y estrelló su cabeza contra el ladrillo. Un crujido enfermizo resonó por el callejón. Trent se desplomó inconsciente antes de tocar el suelo. Arthur ni parpadeó. Volvió a mirar hacia abajo, a Elena. Elena se incorporó hasta quedar sentada, sus muslos gruesos temblando, su falda mojada pegada a sus piernas. No iba a acobardarse. Si ese hombre pensaba llevarla a los muelles, iba a tener que arrastrarla a patadas y gritos. Levantó la barbilla.
Se limpió la sangre y el agua de lluvia de la boca con una mano temblorosa y sucia. Arthur tiró el cigarrillo sobre el asfalto mojado y lo aplastó bajo la punta de su zapato de cuero. Se agachó y le extendió una mano enguantada. Está equivocado, dijo Arthur. Su voz era plana, despojada de cualquier romance teatral. Te quiero a ti. Seré tu esposo. El interior del automóvil olía a cuero caro, cedro seco y el tenue toque metálico del aceite de arma. Hacía demasiado calor. Elena estaba sentada rígidamente en el asiento trasero del Maybach, con los brazos cruzados con fuerza sobre su vientre. Tenía miedo de recostarse. Su uniforme estaba empapado de agua de lluvia sucia y lodo de contenedor. Podía ver la huella enlodada de sus zapatos en las alfombrillas color crema. Estaba arruinando un interior que probablemente costaba más que toda su póliza de seguro de vida. Se sentía enorme. El lujo del automóvil parecía encoger a su alrededor, amplificando cada kilo de su peso. Cuando se movió, el cuero crujió bajo sus muslos gruesos, un sonido que le quemó las mejillas con una vergüenza caliente y fea. Arthur estaba sentado a su lado, aunque mantenía una distancia cuidadosa y deliberada. No había hablado desde que la sacó del callejón. Sus hombres habían arrojado el cuerpo inconsciente de Trent al maletero de un sedán que los seguía, y luego se habían deslizado sin más al asiento delantero del Maybach. La mampara de privacidad estaba subida. Solo estaban ellos dos en la parte trasera, encerrados en una fortaleza silenciosa y deslizante. Arthur estiró el brazo hacia adelante y abrió un pequeño compartimento de caoba. Sacó un vaso de cristal cuadrado y sirvió 2 dedos de líquido ámbar de una licorera. No le ofreció nada a Elena. Solo lo sostuvo, mirando por la ventana tintada las luces borrosas de la ciudad. Los dientes de Elena empezaron a castañear. La adrenalina se estaba drenando de su torrente sanguíneo, dejando atrás un frío que llegaba hasta los huesos y un cansancio profundo. Su labio partido ardía. Voy a arruinarle los asientos, soltó Elena de golpe. El silencio se había vuelto insoportable. Su voz era rasposa, ronca de tanto gritar. Arthur giró la cabeza lentamente. Sus ojos, esas monedas oxidadas, recorrieron el rostro de Elena. No miró los asientos enlodados. El cuero se limpia. ¿A dónde me lleva?, preguntó Elena, con los puños apretados sobre el regazo. No iba a llorar. Se lo había prometido hace mucho tiempo. No lloraría frente a hombres que hacían daño a la gente. Si me lleva a los muelles, máteme ahora. No iré. Le voy a pelear. Peso más de lo que parezco. Voy a armar un desastre en su bonito coche. Arthur tomó un sorbo de su bebida. La comisura de su boca se tensó levemente. No fue una sonrisa, solo una grieta microscópica en su fachada de piedra. Pesa exactamente lo que parece, y no tengo negocios en los muelles. No vendo mujeres. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, replicó Elena, y la rabia finalmente se abrió paso a través del terror. La gente como usted no salva a la gente como yo de forma gratuita. Arthur dejó el vaso en el portavasos. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pañuelo blanco limpio y doblado. Se lo extendió a Elena. Elena lo miró fijamente. Luego se lo arrebató de la mano y lo presionó contra su labio sangrante. El pañuelo olía levemente a almidón de lavandería y colonia cara. Tengo un problema, dijo Arthur en voz baja, recostando el codo en el apoyabrazos. La Oficina Federal de Investigación ha pasado los últimos 3 años construyendo un caso rico contra mi familia. Creen que me tienen acorralado. Esperan que yo haga lo que los hombres en mi posición históricamente hacen cuando los acorralan. Esperan que consolide el poder. Que me case con la hija de la familia Moretti, que fusione nuestros territorios y que me prepare para una guerra. Elena frunció el ceño. El pañuelo se detuvo contra su boca. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Están vigilando a todas las personas que encajan en el perfil de una novia de la mafia, continuó Arthur. Su tono era conversacional, como si estuviera hablando de precios de acciones. Socialites, hijas de asociados, modelos. Tienen micrófonos en los restaurantes donde como. Tienen vigilancia en mis coches. Si me caso con quien ellos esperan que me case,
Lo usarán para acelerar una acusación bajo el pretexto de una guerra entre bandas inminente. Arthur le dedicó toda su atención. Su mirada no era cruel, pero era brutalmente analítica. La desnudaba hasta su utilidad más básica. Usted, dijo Arthur, es una mesera del lado sur. Tiene $60 en su cuenta bancaria. No tiene antecedentes penales, no tiene vínculos con ningún sindicato y no tiene presencia social. Es completamente, perfectamente irrelevante. La palabra dolió. ¿Irrelevante? Era verdad, pero escucharla pronunciada con esa precisión estéril fue como otra patada en las costillas. ¿Quiere casarse conmigo para confundir al FBI? Preguntó Elena. El absurdo de la situación la mareó. Quiero casarme contigo para romper su narrativa, corrigió Arthur. Un jefe de cartel despiadado no se casa espontáneamente con una mesera de cafetería que tiene dificultades para pagar su factura de calefacción. Eso sugiere inestabilidad. O mejor aún, sugiere que me estoy alejando de la vida. Me compra tiempo. Tiempo que necesito desesperadamente para encontrar a la rata dentro de mi organización antes de que lleguen las acusaciones. ¿Y qué gano yo? Preguntó Elena. El cinismo era completamente reflejo. Era una mujer que contaba centavos en el supermercado. No creía en los billetes de lotería. Ganas tu vida, dijo Arthur con frialdad. Trent es un hombre desesperado. La deuda que me debe es considerable. Si te hubiera dejado en ese callejón, te habría arrastrado a alguien peor. No habría sobrevivido el fin de semana. El estómago de Elena se desplomó. La verdad de eso sabía a ceniza en su boca. Trent había cruzado una línea esa noche. No había vuelta atrás a simplemente ignorar sus llamadas. Trent había intentado venderla. Además, agregó Arthur, bajando brevemente los ojos a las manos amoratadas de Elena, que apretaban el pañuelo húmedo, necesita un dentista. Necesita un lugar seguro para dormir. Necesita dinero. Yo tengo todo eso de sobra. No soy una prostituta, susurró Elena, con la voz temblorosa. No quiero una prostituta, respondió Arthur. Su voz se endureció ligeramente. Quiero una esposa sobre el papel. En público, vivirás en mi casa. Llevarás mi anillo. Sonreirás para las cámaras cuando salgamos de restaurantes. A cambio, tus deudas quedan saldadas. Tu futuro, asegurado. Elena miró hacia su regazo. El agua lodosa de su falda estaba formando un charco en el asiento de cuero. Volvía a temblar, con un temblor profundo que le llegaba hasta los huesos. Estaba atrapada. Podía pedirle que detuviera el coche, bajar a la lluvia helada y volver a un apartamento donde no podía permitirse comprar comida, mirando constantemente por encima del hombro esperando a Trent. O podía irse con un hombre que mataba gente por oficio. Un hombre que la miraba no como a una mujer, sino como a una pieza de ajedrez estratégica. ¿Qué pasa si digo que no?, preguntó Elena, volviendo a mirarlo. Arthur sostuvo su mirada. Te dejo en la comisaría más cercana. Presentas una denuncia contra Trent. Yo le pago a los oficiales para que la ignoren, y no volvemos a vernos. Era brutalmente honesto. No endulzó la amenaza. Elena cerró los ojos. El dolor en su mandíbula palpitaba. Está bien, susurró hacia el murmullo callado del automóvil. Seré su coartada. Esposa, corrigió Arthur en voz baja. Si te comportas como una coartada, nos arrestan a los dos. La casa de Arthur no era una mansión gótica y opulenta. Era una fortaleza brutalista de vidrio, acero y piedra gris, encaramada en un acantilado con vistas al lago Michigan. Parecía fría. Se sentía aún más fría cuando la pesada puerta principal de madera se cerró detrás de ellos con un clic. El silencio de la casa presionó los tímpanos de Elena. No había relojes tic-taqueando, no había frigoríficos zumbando. Solo una quietud inmaculada y estéril. Paul, dijo Arthur sin levantar la voz. El hombre corpulento del callejón, el que había roto el cuello o la mandíbula de Trent, lo que fuera que hubiera roto, salió de un pasillo. Bajo la luz, parecía menos un matón y más un contador cansado, con gafas de montura fina y un traje perfectamente confeccionado. Jefe, murmuró Paul. Llama al doctor Aris,
Que venga al ala de invitados. Luego dile a María que le encuentre algo seco. Arthur señaló vagamente hacia Elena sin mirarla. Estaré en mi estudio. Sin otra palabra, Arthur se alejó. Su pesado abrigo se arrastraba detrás de él. Elena se quedó de pie en el inmenso vestíbulo, temblando violentamente, con un charco de agua de lluvia sucia formándose alrededor de sus gastados zapatos. Se sentía intensamente, dolorosamente fuera de lugar. Los suelos eran de mármol blanco. Su presencia era como una mancha en la arquitectura. «Por aquí, señorita», dijo Paul. Su voz era sorprendentemente amable. 30 minutos después, Elena estaba sentada en el borde de una enorme cama tamaño king en una habitación de invitados que era más grande que todo su apartamento. Llevaba puesto un grueso y enorme sudadero gris y pantalones de chándal holgados que la ama de llaves, María, le había traído apresuradamente. La tela era pesada y olía a lavanda. Era lo más suave que Elena había llevado puesto en su vida. Se había fregado la grasa y el barro en una ducha con columna que tenía 6 alcachofas diferentes. Al mirarse en el espejo empañado, había evaluado los daños. Un moretón morado y hinchado floreciendo en su pómulo izquierdo. Un labio partido. Raspados rojos e irritados en las rodillas y las palmas. Y su cuerpo. Grande, suave, marcado por estrías y hoyuelos. Un cuerpo que Trent había llamado repugnante. Un cuerpo que Arthur Hayes acababa de reclamar como propio. Unos golpes secos interrumpieron sus pensamientos. La puerta se abrió antes de que Elena pudiera responder. Un hombre mayor y pequeño con un maletín médico entró. Doctor Aris, se presentó, dejando su maletín sobre una mesa de vidrio. El señor Hayes me pidió que la revisara. El examen fue rápido, profesional y completamente impersonal. El doctor Aris no preguntó cómo había obtenido los moretones. No preguntó por qué estaba allí. Le revisó las pupilas con una linterna de bolígrafo. Le palpó las costillas con dedos fríos y le aplicó un antiséptico que escocía en las palmas raspadas. Sin conmoción, concluyó el doctor, guardando su maletín. Aplíquese hielo en la mejilla. Le dejaré un tubo de pomada para las abrasiones. Tome ibuprofeno para la inflamación. Gracias, murmuró Elena, apretándose el sudadero grande alrededor de su gruesa cintura. El médico asintió y salió. Un minuto después, la puerta se abrió de nuevo. Arthur entró. Se había quitado el abrigo y la chaqueta del traje. Llevaba una camisa de vestir blanca e impecable, con las mangas remangadas hasta los antebrazos, revelando unos antebrazos fibrosos y de piel tenuemente marcada por cicatrices. Sin el abrigo, parecía menos una sombra y más un hombre. Un hombre muy peligroso y muy agotado. Traía una carpeta manila gruesa y un bolígrafo plateado. Arrastró una silla de cuero moderno y se sentó frente a ella. El doctor Aris dice que vivirá, dijo Arthur. Sus ojos recorrieron el rostro limpio de Elena, deteniéndose brevemente en el moretón hinchado de su pómulo. He tenido peores caídas de mi bicicleta de niña, dijo Elena a la defensiva. Arthur abrió la carpeta. Necesito que entiendas los términos de este acuerdo antes de firmar nada. Mañana renunciarás a tu trabajo en la cafetería. El contrato de arrendamiento de tu apartamento será liquidado. Tus pertenencias serán empacadas y traídas aquí. A partir de mañana, no sales de esta propiedad sin un grupo de mis hombres. La respiración de Elena se cortó. ¿Un grupo? Como guardias. Como guardias, confirmó Arthur, sin levantar la vista de los papeles. Ahora estás vinculada públicamente al jefe del sindicato Hayes. Para el FBI, eres un misterio. Para mis rivales, eres un objetivo. Si bajas sola a la calle a comprar un café, te meterán en la parte trasera de una camioneta y me mandarán trozos de ti por correo para negociar territorio. La crudeza de esa declaración hizo girar la habitación levemente. Elena se aferró al borde del colchón. ¿Por qué me eligió a mí? En serio, podría haber pagado a alguna actriz. A alguien que parezca adecuada para el papel. Arthur dejó de leer. Cerró la carpeta y la miró. La miró de verdad. Su mirada bajó de los ojos de Elena a la curva pronunciada de sus muslos bajo el pantalón de chándal, a la forma en que ella encorvaba los hombros para parecer más pequeña.
Una actriz entraría en pánico cuando empiecen a volar las balas, dijo Arthur en voz baja. Una actriz me vendería en cuanto un agente del FBI le ofreciera inmunidad. Tú sobreviviste a Trent. Sobrevives trabajando dobles turnos a cambio de un sueldo de hambre. Tienes agallas. No necesito a alguien que parezca adecuada. Necesito a alguien que no se rompa. Arthur se inclinó hacia adelante y le tendió el bolígrafo plateado. Esto es un certificado de matrimonio, dijo. Ya ha sido archivado y con fecha retroactiva por un juez en mi nómina. Firmarlo lo hace legalmente vinculante. A cambio, $2 millones serán depositados en un fondo offshore a tu nombre, accesible para ti el día que este acuerdo termine, ya sea en un año o en 10. Elena miró el bolígrafo. La plata atrapó la tenue luz de las lámparas del dormitorio. $2 millones. No tendría que oler aceite de freidora nunca más. No tendría que congelarse en su apartamento. No tendría que huir de hombres como Trent. Pero estaría en poder de un hombre como Arthur. Lo hará. Elena tragó saliva. Tenía la garganta dolorosamente seca. Se obligó a mirarlo a los ojos. Esperará que me acueste con usted. Arthur no pestañeó. Su expresión permaneció completamente neutral, pero la temperatura de la habitación pareció descender. No tomo nada de mujeres que me tienen miedo. Mi cama es mía. La tuya es esta. Compartimos el apellido, Elena. Nada más. Sabía su nombre. No lo había preguntado, pero lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Elena extendió la mano. Temblaba tanto que casi dejó caer el pesado bolígrafo. Presionó la punta sobre el papel. La tinta fluyó suave y negra mientras firmaba su nombre, atando su vida destrozada y amoratada al monstruo tranquilo sentado frente a ella. Arthur tomó la carpeta de vuelta. Se puso de pie, alisándose la camisa. Duerma un poco, señora Hayes, dijo en voz baja. Mañana le compramos un anillo. La mañana se arrastró sobre la gris extensión del lago Michigan, filtrando una luz débil y acuosa por los ventanales del suelo al techo de la nueva habitación de Elena. Despertó enredada en sábanas que parecían seda hilada, con el corazón golpeándole con fuerza las costillas. Durante 3 segundos aterradores, no supo dónde estaba. Esperó el traqueteo del radiador roto. Esperó el olor a marihuana barata de su vecino filtrándose por las rejillas de ventilación. En su lugar, solo estaba el tenue y fresco aroma a eucalipto y el silencio pesado y sofocante de la mansión de Arthur Hayes. Levante los brazos, por favor. La voz de la mujer era seca, con un ligero acento francés y una buena dosis de impaciencia profesional. Su nombre era Madame Russo, y olía a laca para el cabello y pastillas de menta. Elena estaba de pie en el centro del vasto salón de baldosas de pizarra de Arthur, vestida únicamente con ropa interior de algodón y una combinación de seda que María le había proporcionado. El frío del aire de la casa le erizaba la piel. 2 asistentes más jóvenes revoloteaban a su alrededor como avispas furiosas, con la boca llena de alfileres plateados y las manos aferradas a cintas métricas amarillas. Arthur estaba sentado en un sofá de cuero oscuro a 9 metros de distancia, revisando una pila de documentos financieros impresos. Llevaba un traje de carbón sin corbata, con el cuello abierto, dejando ver los gruesos tendones de su cuello. No había levantado la vista desde que llegó la modista, pero Elena sentía el peso de su presencia en cada respiración superficial que tomaba. Una cinta métrica de plástico frío se deslizó alrededor de la cintura de Elena. La asistente la tensó. El borde se clavó agudamente en la carne suave de su estómago. Elena se estremeció. Las mejillas le ardían. 42, anunció la asistente, con un tono completamente neutro. Pero para Elena, sonó como una megafonía transmitiendo sus fracasos. Caderas, ordenó Madame Russo. La cinta se deslizó hacia abajo, envolviéndose alrededor de su parte más ancha. La asistente tuvo algo de dificultad para nivelar la cinta. Elena cerró los ojos, deseando que el suelo de pizarra se abriera y la tragara. Recordó la voz de Trent en el callejón. «Cerdir. Bar». Elena cruzó los brazos sobre su pecho generoso, tratando de hacerse un blanco más pequeño en la habitación vasta e implacable. «Baje los brazos,
Madame, suspiró Russo, golpeando el codo de Elena con un bolígrafo dorado. No podemos medir la caída del corpiño si se encorva como un animal asustado. La mandíbula de Elena se tensó. Saboreó el persistente sabor metálico de la sangre de su labio partido, un recordatorio agudo de por qué estaba parada ahí. Bajó los brazos lentamente, forzando los hombros hacia atrás. La piel de sus muslos se rozaba, pegajosa de sudor nervioso, a pesar del frío del aire. Arthur pasó una página de su expediente. El crujido seco del papel sonó como un disparo. Los hombros son anchos, murmuró Russo a su asistente, rodeando a Elena con ojo crítico. Debemos evitar las mangas cortas. Acentuarán el volumen. Escotes en V profundos para alargar el torso. Paletas más oscuras. Estamos vistiendo para estructurar, no para capricho. Necesitamos corsé en la sección media. Corsé fuerte. Las palabras eran estériles, clínicas y devastadoras. Elena miraba fijamente hacia adelante, a una pintura moderna y desolada en la pared, con la garganta apretándose. Era un bloque de arcilla al que se le analizaban sus defectos. Dejen su cintura en paz. La cinta métrica cayó. Madame Russo se giró, parpadeando sorprendida. Arthur no había levantado la cabeza. Seguía leyendo una hoja de cálculo. Su bolígrafo plateado golpeaba un ritmo lento y rítmico contra su rodilla. No la pongan en corsés. No intenten comprimirla en una forma que no tiene. Construirán las prendas alrededor de ella, Russo. Si no puede respirar o sentarse cómodamente, quemaré los vestidos y buscaré una modista que entienda la anatomía humana básica. Un silencio pesado y absoluto cayó sobre el salón. La asistente dejó de moverse. Madame Russo carraspeó. Un sonido agudo y nervioso. Por supuesto, señor Hayes. Solo pretendía favorecer la silueta. Su silueta está bien, cortó Arthur. Su voz aplastó el sonido de la habitación. Finalmente levantó la vista. Sus ojos grises pasaron por encima de la modista por completo y se posaron en Elena. No le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Solo la miró, con la mirada firme e inquebrantable. Tomen las medidas con precisión. Háganlo rápido. Tiene frío. Volvió a sus papeles. Elena exhaló un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Le dolía el pecho. Las manos de la modista fueron notablemente más suaves cuando reanudaron el trabajo. La cinta métrica ya no se le clavaba en la piel. 2 horas después, las modistas se habían ido, dejando atrás percheros de muestras de tela y la promesa de un guardarropa funcional. A la tarde siguiente, Elena estaba de vuelta en sus sudaderas grises grandes, sentada en el borde de una enorme mesa de comedor de caoba. María había puesto delante de ella un plato de pollo a la plancha con verduras asadas. Olía a romero y mantequilla de verdad. Muy diferente a las papas fritas rancias con las que solía sobrevivir. Arthur entró al comedor. Dejó caer una pequeña caja de terciopelo cuadrada sobre la madera pulida, cerca de su plato. Aterrizó con un golpe sordo y acolchado. Póntela, instruyó, sacando una silla frente a ella y sentándose. Elena se limpió las manos con una servilleta de lino. Alargó la mano hacia la caja. Las bisagras chirriaron suavemente. Esperaba un diamante cegador y ostentoso, la clase de piedra que los mafiosos les daban a sus esposas en las películas para demostrar su capital. En su lugar, anidado en la seda negra había una pieza antigua, una banda de oro cepillado con un gran esmeralda de corte cuadrado. Era oscura, del color de las agujas de pino a medianoche, flanqueada por 2 pequeños diamantes opacos. Era de mi abuela, dijo Arthur, sirviéndose un vaso de agua con gas. La trajo desde Dublín, cosida en el dobladillo de su falda. Tiene historia. El FBI conoce su procedencia. Cuando la vean en tu dedo, sabrán que esto no es un arreglo temporal. Elena levantó el anillo con cuidado. El oro estaba frío contra su piel. Olía levemente a pulidor de bronce y tiempo. Lo deslizó en el dedo anular de su mano izquierda. Le quedó perfecto. El peso del oro le anclaba la mano a la mesa. No se sentía como una joya. Se sentía como un grillete. Es hermoso, susurró Elena, con la voz ronca.
Es un accesorio, corrigió Arthur con frialdad. Esta noche lo llevamos al escenario. El vestido era de un ciruela profundo y rico. No era ajustado, pero estaba tan perfectamente confeccionado que acariciaba sus curvas como una segunda piel. Seda pesada que ocultaba su vientre mientras enmarcaba su pecho. Su cabello oscuro había sido recogido por un estilista que Arthur contrató, dejando al descubierto su cuello y el borde amarillento y desvaneciéndose del moretón en su pómulo. Al entrar en Laura, el restaurante italiano más exclusivo del distrito Gold Coast, Elena se sentía completamente un fraude. El aire adentro olía a trufas negras rayadas, ajo asado y viejos capitales. La iluminación era baja, bañándolo todo en un cálido resplandor ámbar. El murmullo de conversación era un zumbido bajo y refinado, hasta que Arthur Hayes entró. Elena sintió el cambio en la presión atmosférica de la sala de inmediato. El murmullo de las conversaciones bajó. Los tenedores se detuvieron sobre los platos de porcelana. Las miradas se dirigieron hacia la entrada, se deslizaron por el traje negro impecable de Arthur y aterrizaron directamente en Elena. Sintió sus miradas como toques físicos, agudas, evaluadoras, confundidas. Elena apretó con más fuerza su agarre en el brazo de Arthur. Sus nudillos estaban blancos. Sus tacones, unos elegantes zapatos de cuero negro que le apretaban los pies anchos, se sentían inestables sobre el pulido suelo de madera. «Respira», murmuró Arthur. Sus labios apenas se movieron. Su mano salió del bolsillo y se apoyó plana en la parte baja de su espalda. El calor de su palma atravesó la seda ciruela. Era una presión firme y estabilizadora. «Mira al frente. No mires hacia las mesas». El maitre se inclinó prácticamente reverencioso, sudando profusamente mientras los conducía a un reservado apartado en el rincón trasero. Elena se deslizó dentro del cómodo reservado de cuero. Sus manos se zambulleron inmediatamente bajo la mesa para retorcer la gruesa servilleta de lino. Arthur se sentó frente a ella. Parecía completamente a gusto, pero sus ojos escaneaban la sala, mapeando las salidas, analizando a los comensales. «¿Quiénes son?», susurró Elena, inclinándose hacia adelante. «Políticos, jueces, asociados rivales», dijo Arthur, abriendo su menú. «Todos los que tienen un interés especial en mi ruina». El camarero se materializó, vertiendo un borgoña oscuro y rico en sus copas de cristal antes de desvanecerse con la misma rapidez. Elena alargó la mano hacia la copa, desesperada porque el alcohol suavizara los bordes afilados de su pánico. Antes de que sus dedos tocaran el cristal, una sombra cayó sobre su mesa. «Arthur», pensé que olía a azufre. El hombre parado sobre ellos llevaba un traje barato de mala confección que se arrugaba en los hombros. Olía fuertemente a café rancio y goma de mascar de menta, enmascarando el olor agrio de su sudor ansioso. Llevaba una placa enganchada al cinturón. Arthur no levantó la vista del menú. «Agente Miller. Veo que el presupuesto de la agencia todavía no alcanza para la tintorería decente». Miller sonrió burlón, apoyando las palmas sobre la mesa. Sus ojos se deslizaron hacia Elena. El escrutinio era invasivo, recorriendo su suave línea de mandíbula, su pecho generoso y deteniéndose en el pómulo amoratado. «¿Y quién es esta?», preguntó Miller, con voz rezumante de condescendencia. «No parece su tipo habitual, Hayes». La chica Moretti finalmente se dio cuenta de que va a pasar el resto de su vida en el Supermax de Florence. El estómago de Elena se hundió. Esto era el FBI. Las personas que podían encarcelar a Arthur. Las personas que podían desentrañar toda su mentira. Arthur cerró lentamente el menú. Lo puso sobre la mesa, alineando los bordes perfectamente con los cubiertos de plata. «Vuelva a hablarle a mi esposa en ese tono, Miller, y tendré a mis abogados presentando una orden judicial de acoso contra la agencia antes de que usted llegue a trabajar por la mañana». La sonrisa burlona de Miller desapareció. Parpadeó, claramente desconcertado. «Esposa. Esposa». Miller soltó una corta y ladrante carcajada. «Espera que me lo crea. Se casó con». Señaló vagamente hacia Elena, con los ojos recorriendo su cuerpo con desdén abierto. «Se está deteriorando, Arthur. Esto es patético, incluso para usted».
El insulto no iba dirigido a Arthur. Era un golpe directo a ella. Elena sintió el familiar ardor punzante de las lágrimas amenazando las comisuras de sus ojos. Quería encogerse. Quería disculparse por existir en ese espacio. Era otra vez la cafetería. Pero entonces sintió el frío y pesado deslizarse del anillo de esmeralda contra su dedo, debajo de la mesa. Ya no estaba en el callejón. Ya no era una mesera rogando propinas. Era la coartada de Arthur Hayes, y había sobrevivido a hombres peores que este agente barato y manchado de café. Elena soltó la servilleta. Puso las manos sobre la mesa, cruzándolas ordenadamente junto a su plato. La esmeralda atrapó la luz de la vela, lanzando un destello verde intenso y feroz. Elena miró a Miller directamente a los ojos. «Perdone», dijo Elena. Su voz bajó hasta la cadencia plana y agotada de alguien de Chicago que había tratado con miles de clientes groseros. «¿Necesita algo?» «Porque mi esposo y yo estamos intentando pedir, y usted está bloqueando al camarero. Si quiere un autógrafo, puede llamar a su asistente». La boca de Miller se abrió ligeramente. La completa ausencia de miedo, la pura irritación en su tono, descarriló su táctica de interrogación. Esperaba a una civil asustada. Se encontró con una mujer que había trabajado dobles turnos en los peores barrios de la ciudad. Arthur no sonrió, pero Elena vio el cambio sutil, casi imperceptible, en su postura. La tensión de su mandíbula se relajó. «Esto es una farsa», se mofó Miller, aunque la confianza se había desvanecido de su voz. Le apuntó a Arthur con el dedo. «Lo estamos vigilando, Hayes. Esta pequeña pantomima no detendrá las acusaciones». «Que disfrute la velada, agente Miller», dijo Arthur en voz baja. Miller frunció el ceño, lanzó una última mirada venenosa a Elena y se giró, marchándose de vuelta hacia la barra. Elena exhaló un largo y tembloroso suspiro. Sus hombros se aflojaron. Las manos le empezaron a temblar violentamente ahora que la confrontación había terminado. Alargó la mano hacia su copa de agua, pero su agarre era demasiado débil. El vaso se resbaló, tintineando bruscamente contra la mesa y derramando un pequeño charco de agua helada sobre el mantel blanco. «Maldita sea», siseó Elena, agarrando la servilleta para absorberlo, con la humillación regresando en oleadas. La mano de Arthur salió disparada. Sus dedos largos y callosos se cerraron sobre la muñeca de Elena, deteniendo su frenético secado. Su agarre era fuerte e inquebrantable, pero no doloroso. «Déjalo», dijo Arthur. Elena lo miró. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas de adrenalina y vergüenza. «No cediste», dijo Arthur. Su pulgar rozó levemente el punto del pulso en su muñeca, un toque analítico, midiendo su ritmo cardíaco acelerado. «Te presionó y tú contraatacaste. Lo hiciste perfectamente, Elena». Escuchar su nombre en su voz grave y rugosa le envió un extraño escalofrío por la columna vertebral. No era romanticismo. Era validación de un depredador que reconocía dientes en otro. «Me miró como si fuera basura», susurró Elena, retirando suavemente la mano de su agarre. «Te miró como si fueras un obstáculo», corrigió Arthur, tomando su copa de vino. «Y tiene razón en pensarlo. Bebe tu vino». Mañana, el rumor de la nueva esposa de Arthur Hayes estará en cada micrófono de la ciudad. La mansión era una tumba a las 3 de la madrugada. Elena renunció a dormir. El colchón era demasiado suave, tragándose su cuerpo grande como arena movediza. El silencio de la casa era ensordecedor. Estaba acostumbrada al traqueteo del tren elevado sacudiendo los marcos de sus ventanas, a las peleas a gritos del callejón detrás de su antiguo apartamento, a las sirenas. Aquí el silencio se sentía sofocante, presionando sus oídos hasta que zumbaban. Elena apartó el pesado edredón y balanceó las piernas fuera de la cama. Llevaba puesto el enorme sudadero gris otra vez. Se sentía ridícula durmiendo con los elegantes camisones de seda que María había colgado en el armario. Descalza, Elena caminó por el pasillo. El suelo de mármol estaba helado bajo sus pies. La casa estaba tenuemente iluminada por luces empotradas en el suelo que la guiaban hacia la enorme cocina de concepto abierto. Solo quería un vaso de agua del grifo. Algo normal. Al doblar la esquina hacia el salón, el agudo aroma a whisky añejo y tabaco quemado la golpeó.
Arthur estaba sentado en un profundo sillón de cuero junto a la chimenea apagada. Llevaba puesta solo una camiseta negra y pantalones oscuros. Una botella de líquido ámbar a mitad llenar estaba sobre la mesa baja de vidrio junto a él. Estaba limpiando una pistola. Elena se quedó paralizada. El seco chasquido metálico del mecanismo de la corredera moviéndose hacia atrás resonó en la habitación silenciosa. Tenía un trapo pequeño doblado sobre la rodilla y una lata de disolvente abierta sobre la mesa. En ese momento no parecía un hombre de negocios. Parecía exactamente el monstruo que el FBI afirmaba que era. Camina muy fuerte para alguien que intenta acercarse sigilosamente a un hombre con pistola, dijo Arthur hacia la oscuridad. No levantó la vista. Colocaba expertamente un muelle en su lugar. No estaba intentando acercarme sigilosamente, dijo Elena. Su voz era ronca por el sueño. Se cruzó de brazos, repentinamente muy consciente de sus piernas desnudas y su cabello revuelto. Solo quería agua. Arthur dejó la corredera ensamblada sobre la mesa. Recogió un trapo limpio y se limpió el disolvente de las manos. La cocina está a su izquierda. El grifo está filtrado. Elena dudó. Luego se obligó a moverse. Caminó a la cocina, dándole la espalda mientras llenaba un pesado vaso de cristal en el fregadero. Lo bebió demasiado rápido. El agua fría le dolía en los dientes. Cuando se giró, Arthur la estaba mirando. En la tenue luz, el agotamiento esculpía profundos cañones en su rostro. Ya no parecía aterrador. Parecía increíble, imposiblemente cansado. No debería involucrarse más. Debería volver a su jaula dorada y cerrar la puerta. Pero la profunda soledad de la casa la empujó hacia adelante. Caminó de vuelta al salón y se sentó en el borde del sofá frente a su sillón, dejando 3 metros de espacio vacío entre ellos. ¿Duerme alguna vez?, preguntó Elena, abrazándose las rodillas contra el pecho, intentando hacerse más pequeña. Arthur sirvió 2 dedos de whisky en un vaso. No le ofreció nada. El sueño es una vulnerabilidad. Lo tomo en turnos. Está en su propia casa, señaló Elena, temblando ligeramente mientras el frío de la habitación se filtraba por su sudadera. Tiene guardias afuera. Paul está en el pasillo. ¿A quién le tiene miedo? Arthur tomó un lento sorbo de su bebida. Recostó la cabeza contra el sillón de cuero, mirando el alto techo en sombras. Los hombres de afuera reciben un sueldo. La lealtad comprada con dinero expira en el momento en que alguien más ofrece más. Paul es leal, pero es un solo hombre. El FBI tiene el poder del gobierno federal, y la familia Moretti tiene 300 soldados armados que quieren mis contratos portuarios. Miedo no es la palabra correcta, Elena. Es hipervigilancia. En el momento en que me relaje, estoy muerto. Era una existencia sombría y miserable. Tenía millones de dólares, una casa digna de una revista de arquitectura, y no podía cerrar los ojos. ¿Por qué lo hace, entonces?, preguntó Elena en voz baja. Si es tan miserable, podría irse. No tiene el dinero para hacerlo. Arthur bajó la cabeza y la miró. Una sonrisa amarga y vacía tocó la comisura de su boca. No te puedes jubilar de un sindicato. Solo te retiras a una caja de pino. Heredé esta guerra de mi padre. La terminaré, o ella me terminará a mí. Arthur se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. El olor a aceite de arma y alcohol cruzó el espacio entre ellos. ¿Y tú, Elena? ¿Por qué no te fuiste? De la cafetería. De la ciudad. Arthur bajó la voz una octava, adentrándose en algo que se parecía a la curiosidad. Trent te ha estado extorsionando durante 8 meses. Eres inteligente. Eres resistente. ¿Por qué quedarte y dejar que una rata callejera te sangre? Elena miró hacia sus manos. Las raspadas del callejón estaban sanando. Costras rojas e irritadas marcaban sus nudillos gruesos. Porque la pobreza es una jaula, susurró Elena. Su voz se quebró. No es una elección. No puedes simplemente agarrar una maleta e irte cuando no tienes dinero ni para un billete de autobús, mucho menos para el primer mes de alquiler en otra ciudad. Trent sabía que estaba atrapada.
Sabía que a nadie le importaría lo que le pasara a la chica gorda sirviendo café. Las palabras colgaron en el aire, crudas y feas. Elena odió admitirlo en voz alta. Arthur no le ofreció palabras vacías. No le dijo que era hermosa ni que la sociedad estaba equivocada. No le mintió. El mundo está construido para castigar a los débiles, dijo Arthur. Su voz era plana, factual. Se levantó. Caminó hacia el sofá. Sus pasos eran completamente silenciosos. Se detuvo justo frente a ella. El corazón de Elena se aceleró, pero no se echó hacia atrás. Elena levantó la cabeza para mirarlo. Arthur extendió la mano. Sus nudillos rozaron su mejilla, ligeros como una pluma, apenas tocando el borde amarillento y desvaneciéndose del moretón. Sus manos estaban calientes, con un leve olor al disolvente químico. No eres débil, Elena, dijo en voz baja. La gravilla de su voz se suavizó en algo peligroso e íntimo. Solo es que no tenías colmillos. Ahora compartes los míos. Dejó caer la mano y retrocedió hacia las sombras. Ve a dormir, señora Hayes. Mañana tienes una entrevista con el Chicago Tribune por la tarde. Tenemos que vender una historia de amor. Arthur se giró y caminó por el largo pasillo oscuro, dejando a Elena sola en la habitación fría, con la mejilla ardiendo donde él la había tocado. Elena apretó más las rodillas contra su pecho. Aterradoramente consciente de que lo más segura que se había sentido en 10 años era en la casa de un asesino. Destellos de cámaras sangraban manchas moradas en la visión de Elena. Parpadeó rápidamente, con los ojos llorosos por los duros y sintéticos destellos de luz que llenaban el normalmente cavernoso y sombreado estudio de Arthur. El Chicago Tribune había enviado a Sarah Jenkins. Jenkins era una mujer esculpida por la ambición y las ensaladas de col rizada, con un traje de pantalón color crema que probablemente costaba 3 meses del antiguo alquiler de Elena. Olía a champú seco caro y periodismo predatorio. Elena estaba sentada rígidamente en el borde de un sofá Chesterfield de cuero, con las rodillas apretadas. El vestido de seda ciruela del restaurante había sido cambiado por un vestido tubo azul marino confeccionado a medida. Era conservador, pesado y con aspecto de armadura. Arthur estaba sentado junto a ella, su muslo a centímetros del suyo, proyectando un aura de calma relajada e impenetrable. Es una relación muy abrupta, señor Hayes, dijo Jenkins. Su bolígrafo golpeaba un ritmo irritante y rítmico contra su grabadora digital. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Era una herramienta quirúrgica buscando un punto blando. Es notorio por su privacidad. Sale con debutantes y aristócratas, y de la noche a la mañana se casa con una mujer sin perfil público. Algunos lo llamarían una maniobra estratégica. Arthur no parpadeó. Hay personas que tienen demasiado tiempo para especular sobre la vida privada de los demás, señorita Jenkins. Pero seguramente entiende la curiosidad del público, insistió Jenkins, desplazando la mirada hacia Elena. Los ojos de la periodista se deslizaron hacia abajo, tomando nota de la línea ancha de los hombros de Elena, del grosor de su cintura, del moretón desvanecido en su pómulo. La evaluación fue completamente silenciosa y completamente devastadora. Elena debe sentirse como Cenicienta, arrancada de una cafetería del lado sur y dejada caer en una mansión a orillas del lago. ¿Cómo la conquistó? El ácido le subió a Elena por la garganta. Cenicienta. La palabra era una trampa. Si hablaba de romance, Jenkins olería la mentira. Si se quedaba paralizada, el FBI tendría su prueba de una farsa. Elena miró hacia sus manos. El anillo de esmeralda se sentía como un peso de plomo. Pensó en el callejón. Pensó en la bota de Trent en su espalda. El olor a lechuga podrida y el agua de lluvia fría. Pensó en Arthur aplastando su cigarrillo, ofreciéndole una mano enguantada en lugar de lástima. No me conquistó, dijo Elena. Su voz fue sorprendentemente estable. Jenkins dejó de golpear el bolígrafo. Arthur se movió ligeramente, girando la cabeza para mirarla. Elena sostuvo la mirada aguda de la periodista. Me estaba ahogando, señorita Jenkins. Trabajaba 70 horas a la semana solo para mantener la calefacción. Los hombres me miraban y veían una broma o un blanco fácil para abusar. Arthur no entró a la cafetería, no pidió un café ni me pidió el teléfono.
Me encontró en la peor noche de mi vida, en un callejón, siendo agredida por un hombre. Simplemente lo detuvo. Me miró y no vio una broma. Vio a una persona. No me casé con él por la casa. Me casé con él porque es el único hombre que alguna vez me hizo sentir segura. Jenkins miraba fijamente con la boca ligeramente abierta. Había esperado un guión de relaciones públicas. No había esperado la gritty y sin pulir realidad de la pobreza y la violencia. La mano de Arthur se movió. No le dio una palmadita en la rodilla ni ofreció un apretón amoroso y ensayado. Le entrelazó los dedos con los suyos, con un agarre fuerte, calloso y ferozmente posesivo. Mi esposa es una mujer reservada, dijo Arthur. Su voz era un murmullo vibrante y bajo que comandaba la habitación. Ha soportado cosas de las que las personas que leen su periódico no sobrevivirían ni 10 minutos. No me casé con una aristócrata, señorita Jenkins, porque no necesito una mujer que se rompa cuando sopla el viento. Necesito una compañera que entienda la realidad del mundo en el que vivimos. Arthur se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a la periodista. Escriba su artículo. Llámelo un cuento de hadas si quiere vender ejemplares. Pero entienda esto, Elena es mía. Cualquiera que cuestione su lugar a mi lado o falte al respeto a su presencia descubrirá exactamente por qué no. Soy un hombre sobre el que se especula. La entrevista terminó 5 minutos después cuando la pesada puerta principal se cerró detrás de los periodistas. Elena exhaló un largo y tembloroso suspiro, retirando su mano de la de Arthur. La palma le sudaba. Hablé demasiado, susurró, frotándose la frente. Les di demasiado. Les diste exactamente lo que necesitábamos, dijo Arthur. Le sirvió un vaso de agua de una jarra de cristal y se lo entregó. Les diste una verdad que no pueden desmantelar. El FBI confía en la lógica. Esperan una transacción financiera. No esperan el vínculo del trauma. Fue brillante. Arthur la miró y, por primera vez, las monedas oxidadas y muertas de sus ojos guardaban un destello de respeto genuino. Se sintió más pesado que el anillo de esmeralda. Pasaron 2 semanas. El artículo del Tribune salió en la portada de la edición dominical. La vigilancia del agente Miller al Maybach desapareció. La mansión se asentó en una extraña y tranquila domesticidad. Elena aprendió que Arthur tomaba el café solo, que dormía solo entre las 4 y las 7 de la mañana, y que nunca pasaba junto a una ventana sin revisar el reflejo. Aprendió los nombres de sus guardias. Paul, el gigante estoico. Davis, el joven conductor. Y Collins, un hombre con ojos nerviosos que siempre parecía estar sudando. Ocurrió un martes por la noche. La temperatura afuera había caído en picada hasta números de un solo dígito, congelando el lago en irregulares y feas losas de hielo gris. Elena estaba en la cocina hirviendo agua para el té. Llevaba sus sudaderas grises grandes y una camiseta universitaria desteñida. La casa estaba completamente en silencio. Entonces un golpe sordo y pesado vibró a través del suelo. No era un libro caído. Era el sonido de un cuerpo humano golpeando el mármol en el vestíbulo principal. Elena se quedó paralizada. El tetero a mitad de camino hacia la encimera. El silencio que siguió estaba completamente mal. Era denso, eléctrico. Paul, llamó Elena. Su voz era apenas un susurro. Un seco estallido metálico destrozó el silencio, seguido instantáneamente por el sonido de cristales rompiéndose en el estudio. Un disparo silenciado. La adrenalina inundó el torrente sanguíneo de Elena como agua helada. La taza de té se le escurrió de los dedos y se hizo añicos en el suelo. No gritó. Su vida le había enseñado que gritar solo enfurecía a los hombres que te golpeaban. Se tiró al suelo sobre manos y rodillas, ignorando los fragmentos de cerámica clavándose en sus palmas, y se arrastró detrás de la enorme isla de cocina. Botas tácticas pesadas crujían sobre el mármol del pasillo. No una persona. 3. Despejen la planta baja. Encuéntrala, Bleb. Hayes está en el estudio. Una voz sisó. Era Collins, el guardia nervioso, la rata. Elena se tapó la boca con ambas manos. La respiración le desgarraba los pulmones en jadeos rasgados. Collins los había traicionado con los Moretti.
Los disparos estallaron desde el ala este. Ensordecedores, sin silenciador, desgarrando paredes de yeso y destrozando el costoso silencio de la mansión. Arthur. Arthur estaba contraatacando. Los pasos entraron en la cocina. Eran lentos y deliberados. Sal, Cenicienta, llamó Colin suavemente. Su voz temblaba con una energía maníaca. Moretti dice que quiere ver si sangras salsa. Pónmelo fácil. Los ojos de Elena recorrieron frenéticamente su escondite. No tenía arma. Solo porcelana rota y una sartén de hierro fundido sobre el estante inferior de la isla. Extendió la mano. Sus dedos gruesos se cerraron alrededor del pesado mango de hierro. Pesaba al menos 4 kilos. Las botas de Collins rodearon la esquina de la isla. Sostenía una pistola con silenciador. Sus ojos barrían el lado opuesto de la habitación. No miró hacia abajo de inmediato. Esperaba que Elena estuviera acurrucada en un rincón, llorando. Esperaba a una víctima. Elena no pensó. No planeó. Canalizó 10 años de rabia. 10 años de ser empujada, ridiculizada y subestimada. Se lanzó hacia arriba desde el suelo, impulsando todo el peso de su cuerpo hacia adelante. Collins jadeó, sorprendido por el repentino movimiento a la altura de sus rodillas. Antes de que pudiera apuntar la pistola, Elena blandió la sartén de hierro fundido con ambas manos, poniendo detrás de ella cada onza de sus hombros anchos y fuertes. El hierro impactó en su rótula con un crujido húmedo y enfermizo. Collins chilló. Un sonido agudo de pura agonía. Su pierna cedió al instante. La pistola disparó salvajemente hacia el techo cuando se derrumbó. Golpeó el suelo con fuerza. Elena no se detuvo. Sabía por el callejón que si un hombre todavía podía respirar, todavía podía hacerle daño. Lanzó todo su peso sobre él. Sus rodillas chocaron contra su pecho. Clavó el brazo de la pistola al suelo. Collins se sacudía salvajemente, un animal aterrorizado. Su mano libre arañaba su cara, arrancándole un trozo de piel de la mejilla. Era fuerte, pero estaba comprometido. Y Elena era inamovible. Su volumen, la misma cosa que le habían enseñado a odiar. La cosa que la sociedad le decía que la hacía sin valor, se convirtió en su ancla absoluta. Le aplastó el aliento fuera de los pulmones. Levantó la sartén de nuevo. No quería hacerlo. Dios, no quería, pero la bajó sobre el lado de su cabeza. Collins quedó inconsciente. Sus ojos se pusieron en blanco. Elena se apartó de él. Su pecho jadeaba. La mano le resbalaba de sudor y la sangre de su mejilla. Agarró la pistola que Collins había dejado caer. Su dedo temblaba cerca del guardamonte, aunque no tenía idea de cómo quitar el seguro. De repente, una sombra llenó el umbral de la cocina. Elena se giró de golpe. Levantó la pistola pesada con ambas manos. Un sollozo finalmente le desgarró la garganta. Al suelo. Arthur estaba en el umbral. Su camisa blanca estaba rasgada en el hombro. Una mancha de carmesí que se extendía y empapaba la tela. Sostenía una pistola táctica de alta capacidad en la mano derecha. El humo se elevaba perezosamente del cañón. Arthur miró a Elena. Temblando violentamente. Cubierta de sangre ajena. De pie sobre el cuerpo inconsciente del hombre que lo había traicionado. Lentamente, con cuidado, Elena bajó la pistola. Se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con estrépito. Sus rodillas finalmente cedieron. Se derrumbó contra los armarios de roble, enterrando la cara entre las manos. Arthur caminó hacia ella. Envió de una patada el arma de Collins por el suelo. No comprobó el pulso del traidor. Se arrodilló frente a Elena, ignorando la sangre goteándole por el brazo. Extendió sus manos ensangrentadas y callosas, retirando suavemente las muñecas de Elena de su cara. «Mírame», ordenó Arthur. Su voz era más áspera que el papel de lija. Elena abrió los ojos. Estaban salvajes, aterrados. «Lo golpeé. Creo que lo maté». «Está respirando», dijo Arthur. Sus pulgares limpiaron las lágrimas y la sangre de sus mejillas.
Paul consiguió a los otros dos. Terminó. La rata está atrapada. Arthur no la atrajo en un abrazo romántico. No la trató como una pieza de cristal frágil. Miró la sartén abollada de hierro fundido. Y luego la miró a ella. Contraatacaste, murmuró Arthur. Un trasfondo de asombro oscuro y profundo en su voz. Me cubriste el flanco, Helena. Solo estaba tratando de no morir, dijo Helena con voz ahogada. Viviste, corrigió Arthur con fiereza. Le apretó el mentón, obligándola a mirarlo, al depredador que finalmente había encontrado una pareja en la oscuridad. Nunca vuelves a una cafetería, Helena. Perteneces a esta casa ahora. Me perteneces a mí. El amanecer llegó frío y gris, iluminando la destrucción de la mansión. El polvo de yeso cubría los muebles de caoba en el estudio. Las puertas principales estaban astilladas. Un equipo médico privado había ido y venido, llevándose a Collins y los cuerpos de los sicarios en furgonetas sin identificación, dejando los suelos de mármol blanqueados y estériles una vez más. El agente Miller llegó a las 7 de la mañana, flanqueado por 3 oficiales tácticos, golpeando la barricada temporal que Paul había erigido. Arthur estaba sentado en su sillón de cuero en el salón, el hombro expertamente suturado y vendado bajo un suéter negro limpio. Helena estaba sentada en el sofá frente a él, con un parche mariposa asegurando el profundo rasguño en su mejilla. Paul dejó entrar a Miller. El agente del FBI entró al salón. La cara enrojecida de triunfo. Esperaba encontrar una escena del crimen. Esperaba una razón para arrestar a Arthur Hayes. Tuvimos informes de fuego automático, Hayes, ladró Miller. Su mano descansaba agresivamente sobre su arma enfundada. Sabemos que los Moretti hicieron una movida. ¿Dónde están los cadáveres? No puede blanquear un mandato federal. Arthur tomó tranquilamente su taza de café. Dio un sorbo, grimaseando ligeramente cuando el músculo del hombro tiraba. No tengo idea de qué habla, agente Miller. Un transformador explotó calle abajo. Asustó a mi esposa. Miller sonrió burlón. No juegue. Sabemos que Collins se pasó al otro bando. ¿Dónde está? El señor Collins renunció abruptamente anoche, dijo Arthur con frialdad. Mencionó mudarse a Florida. Le sugiero que revise los aeropuertos. Miller miró alrededor de la habitación impecable. Su frustración a punto de desbordarse. Sus ojos se posaron en Helena. Se veía agotada, con el cabello revuelto y un vendaje en la cara. No tiene que encubrirlo, dijo Miller, dirigiéndose a Helena. Su voz adoptando un tono amablemente falso y nauseabundo. Sé que usa a las personas. Sé que las obliga a hacer cosas. Dígame lo que pasó aquí anoche, Helena. Puedo ponerla bajo protección de testigos. Puede alejarse de este animal. Puede volver a una vida normal. Helena miró al agente del FBI. Pensó en su vida normal. El apartamento helado. La amenaza de Trent esperando en el callejón. El peso invisible y aplastante de ser pobre y desprotegida. Miró a Arthur. Arthur no la estaba mirando a ella. Miraba a Miller. Su rostro era una máscara de violencia absoluta y aterradora apenas contenida. No la estaba obligando a quedarse. La puerta estaba abierta. Helena dejó su taza de café sobre la mesa. El pesado anillo de esmeralda tintineó contra la cerámica. Agente Miller, dijo Helena. Su voz adoptó la misma cadencia plana y fría que usaba Arthur. No era una imitación. Era una absorción. Mi esposo tuvo una noche difícil para dormir. Se me cayó una sartén pesada en la cocina y una ventana se rompió por el viento. Si no tiene una orden para inspeccionar mis utensilios de cocina, me gustaría que se fuera de mi casa. La mandíbula de Miller se tensó. La falsa preocupación desapareció, reemplazada por un odio ácido puro. Se dio cuenta en ese momento de que la narrativa ya no era una mentira. La mesera de cafetería había desaparecido. La mujer sentada en el sofá era la señora Hayes. Está cometiendo un error, escupió Miller. Cuando lleguen las acusaciones, me la llevo con él.
Entonces será mejor que traiga un ejército, respondió Elena suavemente. Miller se giró sobre sus talones y salió furioso, con sus oficiales arrastrándose detrás de él como perros apaleados. La pesada barricada se cerró de golpe. El silencio regresó a la mansión. Ya no se sentía sofocante. Se sentía seguro. Arthur dejó su café sobre la mesa. Se levantó, caminando lentamente a través del espacio entre ellos hasta estar de pie frente a ella. Se agachó. Su mano sin herida le ofreció la palma. Elena lo miró desde abajo. Le puso la mano en la suya. Arthur tiró de ella hacia arriba con fuerza, jalándola contra su pecho. Olía a alcohol médico, café rico y el agudo toque de la supervivencia. Arthur no la besó. Ese no era su lenguaje. Apoyó el mentón en la cima de la cabeza de Elena. Su brazo sano se enrolló con pesadez alrededor de su cintura, atrayendo su sólido y cálido cuerpo contra el suyo. Le mentiste a un agente federal, murmuró Arthur en su cabello. Aprendí del mejor, susurró Elena contra su suéter. Se quedaron de pie entre los escombros del salón. Dos personas rotas y endurecidas que habían encontrado exactamente las piezas correctas para encajar en sus bordes irregulares. No era un cuento de hadas. La Cenicienta no aplastaba cráneos con sartenes de hierro fundido. Pero mientras Elena estaba en los brazos de un jefe de la mafia, sintiendo el latido firme y rítmico de su corazón contra su mejilla, se dio cuenta de que finalmente había encontrado algo mejor que una noche tranquila. Había encontrado un compañero en la oscuridad. Si amaste este romance de mafia crudo e intenso, dale like para que sepamos lo que piensas. Comparte esta historia con tus amigos que aman a los héroes ferozmente protectores, moralmente grises, y a las protagonistas fuertes y sin disculpas que contraatacan. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna nueva subida. Deja un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito entre Elena y Arthur? Queremos leer tus opiniones. Gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo romance oscuro.